Continuando con lo que Pablo les escribe a los Efesios, que quedó registrado dentro de la palabra de Dios, dentro de la Biblia, en la carta de Pablo a los Efesios, vamos a leer el capítulo 5, versículo 1 al versículo 10. Es lo que estaremos meditando en el día de hoy, considerando cada palabra que Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, y también estar conscientes, y me gustaría retomar y recordarles desde dónde se está escribiendo esta carta. Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel, está preso por causa del Señor y él está llevando el mensaje, el evangelio, a cada una de las personas que él conoció en Éfeso y aún a aquellos que no conoce. El evangelio da fruto. En donde quiera que alguien se para a predicar la palabra de Dios, debe de haber ese fruto. Pablo sabía y estaba consciente que no solamente eran aquellas 12 personas del que se mencionan en Hechos, sino que también ha ido creciendo la comunidad gracias a que el misterio fue revelado, a la predicación de Cristo. Tú y yo podemos estar seguros que cada día que pasa tenemos la certeza de que el Señor está con nosotros, aún en medio de dificultades. Y Pablo nos está dando las indicaciones, lo que escuchábamos en algunos videos anteriores, en algunas reflexiones anteriores. Lo que Pablo está diciendo es de qué forma podemos vivir. Y el día de ayer hablábamos, o en el estudio anterior decíamos, también lo que no debemos hacer. Sin embargo, hoy Pablo también nos devuelve a recordar la palabra de Dios a través del apóstol. En el versículo 1 dice, por tanto, ya que somos parte de un cuerpo, somos parte de una fe, somos parte de una iglesia, somos parte del Señor. Por tanto, imiten a Dios como hijos amados. ¿Te das cuenta de la manera en la cual Pablo presenta al Señor? El apóstol no está presentando a Dios como un jefe, no está presentando a Dios como un general, tampoco está presentando a Dios como alguien que nos exige solamente como el dueño de una empresa, sino que Pablo está hablando y nos está llevando a entender quiénes somos en Dios. Sean imitadores de Dios como un padre. Es decir, Pablo dice, imiten a Dios como hijos amados. Nos tiene que llevar la palabra de Dios y nos está recordando quiénes somos en Dios. No somos sus empleados, no somos sus soldados, somos sus hijos. Y de la misma manera en la cual un hijo imita a su padre y busca a su padre, de la misma forma nosotros tenemos que mirar a Dios. Pablo dice, imítenlo a Él. Entonces, esto nos lleva a la conclusión de que debemos estar estudiando cómo es Dios. Debemos conocer a través de la Escritura la forma y la manera en la cual Dios piensa, siente y actúa. No es solamente a través de lo que yo veo en otras personas, sino que tengo que tener un ejemplo fidedigno de quién es Dios. Y la forma más correcta en la cual tú conoces el carácter, el pensar y el actuar de Dios es a través de la Biblia. Por eso Pablo dice, imítenlo a Él. Y nos da en el versículo 2, nos da estas características o algunas de las características de las cuales nosotros debemos imitar. Número 1, vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Esto es lo primero que debemos hacer. Vivir en amor. El versículo 3 dice Pablo, entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra cosa de depravación o otra clase de depravación, pues ustedes son santos. Estas cuestiones, dice Pablo, ni siquiera se deberían de mencionar entre ustedes. Ni siquiera debería de existir en ustedes el anhelo, el deseo por estas cuestiones que tienen que ver con la inmoralidad. No está hablando acerca del sexo, está hablando acerca de la inmoralidad sexual. No está hablando acerca del desear prosperar y crecer, está hablando acerca de la avaricia, ni ninguna otra clase de depravación. No está diciendo Pablo que nuestra vida no puede ser placentera, ni tampoco está diciendo Pablo que nuestra vida no puede o no debe de ser próspera. Al contrario, la palabra de Dios nos lleva a considerar cuáles son las razones y cuál es el porqué de lo que hacemos. Tú y yo podemos aspirar a algo mejor, tú y yo podemos disfrutar, si estás casado o casada con tu pareja, de todo el regalo del sexo. Puedes estar consciente y alegre por lo que Dios nos da
Pero la inmoralidad sexual, cuando ya cae en el pecado, porque el pecado es aquello que ofende a Dios y destruye a mi prójimo. Entonces debo de evaluar todo esto. Dice el versículo 4, tampoco digan obscenidades, ni digan tonterías ni palabras groseras. En la versión internacional dice, no usen un lenguaje obsceno, no digan chistes groseros o algo en doble sentido. Eso no es conveniente. Porque en lugar de usar dice Pablo, en vez de eso, den gracias a Dios. Ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo, avaro, es decir, ningún idólatra, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Aquí Pablo no está hablando de los ídolos formados por yeso, por cartón o por papel. Aquí Pablo está hablando de algo más profundo, está hablando de la idolatría que surge en el corazón. Y esa idolatría surge en el corazón cuando yo dejo de ver a Dios como la prioridad en mi vida. Puede ser el dinero, puede ser el entretenimiento, puede ser aún la misma familia, puede ser aún la misma iglesia. El mismo templo puede volverse un ídolo para nosotros. Pablo está diciendo que cuidemos nuestro corazón de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque un idólatra o un avaro no tiene parte en el reino de Dios. Por eso decía el profeta que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Porque mi corazón puede inmediatamente plasmar una imagen y ponerlo como ídolo dentro de mi pensamiento. Un ídolo no es algo que está externo. Un ídolo es aquello que ocupa el primer lugar en mi corazón y no es Dios. Eso es un ídolo. Entonces Pablo viene diciendo que seamos imitadores de Dios porque lo representamos a Él. En otro tiempo, dice Pablo, ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor, por tanto vivan como hijos de luz. Quizá hay prácticas, cuestiones, conversaciones, pensamientos que eran tan normales antes de venir a Jesús. Pero ahora, dice Pablo, que tú vives por el Evangelio y que proclamas a Cristo, tiene que haber una diferencia. Una diferencia que nace del amor de Dios y que te ayuda el Espíritu Santo a cumplir. Son decisiones que tomamos. Ser imitadores de Dios es hacer, decir, pensar y sentir como Dios piensa. Pero ahora volvemos al punto principal, al centro y de dónde viene la fuerza para poder cumplir. No es, escúchame bien, no es a través de tu voluntad. La clave para poder llegar a ser imitadores de Dios es decir, pensar y sentir y hacer considerando el amor de su Hijo, considerando el amor de Cristo, considerando el amor de Dios a través de Cristo al entregarse por nosotros. Cada pensamiento lo vas a filtrar a través del sacrificio de Jesús, cada sentimiento, cada conversación, cada acción que tengas, es a donde tenemos que llevar este mensaje y nuestro pensamiento. No te puedes forzar. Tiene que haber un nacimiento natural de todo esto y es cuando volteas a ver a Cristo en la cruz. Que comprender que Él te ama y que Él se regocija en ti. Esa es la forma en la cual tú puedes vencer. Nada de esto beneficia espiritualmente. Lo que acabamos de ver, inmoralidad sexual, las palabras obscenas, los chistes groseros. Lo que debemos de considerar también es de qué forma, lo que te decía al principio, esto honra a Dios y beneficia a los demás. Todas estas cosas que Pablo dice que tenemos que dejar de hacer y hacer por un lado, estas cuestiones no honran a Dios y no benefician a nuestro prójimo. Al contrario, le dañan, le perjudican espiritualmente, le contaminan. Seamos luz, porque somos hijos de luz. Soy el pastor Benjamín Esquer. Mi anhelo y mi deseo es que crezcas cada día más en el conocimiento de Dios y que lo des a conocer a otros.